Pero quiero ver si podemos retomar con el doctor Eugenio Díaz Bonilla, a ver si tenemos la suerte de comunicarnos con él. Doctor Jorge Chamorro le habla, ¿me escucha ahora? Sí, ahora le oigo. Ahora muy sí, buenos perfecto. días. Bueno, doctor, un gusto. Queremos hacer un alto en las noticias que nos agobian minuto a minuto y profundizar algunos temas con usted. En principio, mire, hoy le cuento, por ejemplo, hoy Macri, nuestro presidente, vuelve a acercarse al campo, dice Infobae, tras los cambios en las retenciones, y va a ir a un encuentro de Confederaciones Rurales Argentinas. Usted tiene un trabajo muy interesante que rompe algunos mitos. Primero, ¿es cierto que ningún país del mundo hace tipos de cambio diferenciales vía retenciones o algún tipo de impuestos? En el mundo hay diferentes, perdón la voz que estoy un poco resfriado, hay diferentes países, tienen diferentes tipos de cambios, puede haber cambios múltiples, puede haber diferentes tipos de impuestos, puede haber toda una variedad de opciones. En general, no necesariamente el único que lo tiene es Argentina, pero ciertamente tampoco es algo que todo el mundo esté usando. Lo que pasa es que las características de Argentina son muy especiales. ¿Por qué? Por la situación actual de la devaluación muy grande, el déficit fiscal, la necesidad de conseguir recursos y algunos de los puntos que yo argumentaba en la nota a la que usted se está refiriendo, ¿no? Claro, usted hizo un artículo en el diario Clarín muy interesante donde rompía algún mito y daba a entender que una cosa es la retención o el tipo de cambio diferenciado a productos manufacturados del campo y otra cosa es al producto puro, al producto primario puro. Correcto. Y digamos, cuando uno tiene desequilibrios tan fuertes como los que tuvo, hay diferentes maneras de tratar de eliminar esos desequilibrios. Uno puede ser las retenciones. Durante la época de Cristina Kirchner, los desequilibrios los arreglaban colocando restricciones cuantitativas. No se podían comprar dólares, no se pueden hacer una serie de actividades. Entonces, o sea, en economía, cuando uno tiene desequilibrios o usa mecanismos de cantidades o mecanismos de precios. El tema central es tener un tipo de cambio de equilibrio que permita que no lleve a los déficits de cuenta corriente que tuvimos ahora o que también tuvimos anteriormente. O sea, seguimos después de un periodo en el cual teníamos superávit fiscales y superávit de cuenta corriente en el 2002, 2003, 2004, 2005, eso lo fuimos perdiendo y a raíz de eso empezamos a tener todos los problemas que tenemos ahora. Ahora, ¿qué pasa con un país que en la medida que se utiliza como herramienta el tipo de cambio nominal para mejorar competitividad, un país donde se exporta lo que comemos? ¿Cómo impacta eso? Bueno, por eso el tema de las exportaciones, de las retenciones a las exportaciones. Primero, hubo un cambio importante en la estructura de exportaciones porque lo que estamos exportando ahora es soja y otros productos que no necesariamente es lo que se come. En los 60 hubo algunos trabajos de Oscar Brown y de otra gente, otros economistas muy importantes de Argentina, que justamente señalaban lo que usted acaba de decir. Es difícil, cuando uno está exportando lo que come, hay una especie de disputa entre el mercado interno y las exportaciones. Pero ahora básicamente es en buena medida es todo el complejo sojero la principal exportación, que no es algo que sea de alimentación, con lo cual esa dicotomía previa ya no necesariamente tendría que ser tan importante. Y lo más central es tener un tipo de cambio de equilibrio. Nosotros venimos, que es otro de los puntos que estaba haciendo en otra nota, venimos siempre fijando el tipo de cambio nominal que después se explota. Eso lo dijo Guido Di Tella, lo comentó en los 80. Yo lo tomé con un coautor y hicimos un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo mostrando que ese patrón había continuado. Eso lo terminamos de escribir antes del fin de la convertibilidad, que fue el caso extremo, si se quiere, de fijación del tipo de cambio y después de explosión. Y después de eso tuvimos tres
fijaciones y 3 explosiones, una con Kicillof, la otra entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Macri en la transición, que venía de los desequilibrios previos, y ahora el que tenemos ahora. Lo que tenemos que aprender es que el tipo de cambio no se puede usar para tratar de controlar la inflación. El tipo de cambio es un solo instrumento y lo queremos usar para 2 cosas. Y todos saben, en teoría económica, que no se puede usar un instrumento para 2 objetivos. Es con mucha suerte que de repente, como diría el dicho popular, no puedo matar 2 pájaros con una piedra. No puedo tener competitividad y control de la inflación con un solo instrumento. Entonces, yo que creo que tenemos que hacer, y nunca lo hemos hecho, es no asignar el tipo de cambio al control de la inflación, asignarlo a la competitividad externa, con lo cual entonces no nos conseguimos que la demanda agregada nacional, en lugar de ir hacia otros países, que no es solamente demanda de bienes, es demanda también de servicios, de turismo. Claro. El déficit que hemos tenido últimamente no era tanto comercial, sino de otros servicios. Sí. Entonces, yo quiero que la demanda argentina me genere actividad económica en la Argentina, y para eso tengo que tener un tipo de cambio que dé esas indicaciones. Parte de la incertidumbre que existe es que al haber cambiado tanto el tipo de cambio, usted sabe que en economía decimos tipo de cambio real, sí, pero no es que sea real el verdadero, sino real porque está ajustado por inflación. El tipo de cambio real, o sea, el ajustado por la inflación en la Argentina, ha venido cambiando tanto que nadie tiene una noción de cuánto es el valor en dólares del trabajo nacional, sea el trabajo nacional que va a las exportaciones o el trabajo nacional que se queda en el país, lo que llaman los productos no comercializables, ¿no? O sea, si uno es un peluquero, es un periodista, es un profesor universitario, esos son en principio no comercializables, y de repente en términos de dólares esos salarios están saltando para arriba y para abajo de manera demasiado volátil. O sea, nosotros tenemos la economía, una de las economías más volátiles del mundo, y en parte está relacionado con el hecho de que tenemos un tipo de cambio real, un tipo de cambio ajustado por la inflación también muy volátil. Entonces lo que tenemos que decidir y hacer de una buena vez es, vamos a trabajar sobre la inflación con otros instrumentos, fiscales, monetarios, acuerdos de precios y salarios, acuerdo nacional, pero el tipo de cambio lo mantenemos, el tipo de cambio nominal se va ajustando de tal manera que el tipo de cambio real, el ajustado por la inflación, no dé señales inadecuadas al funcionamiento de la economía. Una de las señales inadecuadas es que si el dólar está barato, todos sabemos, compramos dólares y los ponemos en el colchón, con lo cual tenemos huida de capitales. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo el mismo error una y otra vez, ¿no? Yo tengo mi propia teoría de... ¿Cuál es? No, que hay es decir, el tipo de cambio, el tipo de cambio real, o sea, hay una serie de antagonismos, si se quiere, y nuestra sociedad es una sociedad comparativamente, o sea, pongámoslo en comparación con Estados Unidos o con Australia. Tenemos muchísimas menos riquezas naturales que esos 2 países. Toda la teoría de que nosotros nos parecíamos a Australia o a Estados Unidos nunca es cierto, nunca ha sido cierto. Argentina nunca fue más del 5 o 6%, 7% del PBI total de Estados Unidos. Segundo, somos más desiguales por la estructura productiva que hemos tenido, o ocupación de la tierra en la colonia y posteriormente. Y además, pero sin embargo, sobre todo desde la época iniciales del peronismo, tenemos mucha más participación política. O sea, en Estados Unidos vota el 50% de la gente, en Argentina vota el 75, 80% de la gente. O sea, un país con menos riquezas, más desigual y más participación política es un país donde hay cambios bruscos en la conducción. Tenemos que llevar a un acuerdo, porque si no, con estas idas y venidas somos el país que más recesiones ha tenido, o uno de los países que más recesiones ha tenido, y por ende no estamos creciendo al nivel que podríamos estar creciendo.
Y dados estas bandazos, si se quiere, en política y que se reflejan tanto en la parte fiscal como en el tipo de cambio, claramente el tipo de cambio en particular genera una serie de antagonismos. O sea, el tipo de cambio retrasado, sobrevaluado, favorece a los productos no comercializables en contra de los comercializables, las exportaciones y la sustitución de importaciones, porque también la sustitución de importaciones está protegida por un tipo de cambio más competitivo. Hay una dicotomía entre el sector privado y el sector público, también alrededor del tipo de cambio. Hay una dicotomía entre las provincias y la capital federal. La capital le conviene un tipo de cambio sobrevaluado, o sea, un peso fuerte. A las provincias le conviene un peso débil. En fin, o sea, tenemos una serie de antagonismos alrededor del tipo de cambio que tenemos que resolver. Y para mí la manera es como... Sí, dígame. No, pero interesantísimo. Lo que pasa es que me quedan 5 minutos y le quiero hacer 2 o 3 preguntas porque para concluir todo lo que usted tan interesante siempre nos comenta. Punto 1, el de 40 pesos de hoy o 38, 39, ¿es para usted un tipo de cambio de equilibrio hoy en la Argentina? Yo diría que sí, pero como sigue habiendo inflación va a tener que seguir subiendo, ¿no es cierto? Claro. O sea, si yo digo el tipo de cambio real ajustado por la inflación, digamos, sería 37, 38, 39, 40, pongámoslo en ese rango. Como la inflación sigue, no me puedo quedar, no puedo querer frenarlo en 40. Va a tener que seguir subiendo. Entonces, hay que ignorar todas los títulos catástrofe. Hoy el dólar batió otro récord, ¿no? Y va a seguir batiendo, porque si no vamos a usar el dólar, si el dólar nominal va a ser pasivo respecto de la inflación a los efectos de mantener el tipo de cambio real de equilibrio, el tipo de cambio nominal va a tener que seguir ajustando. Está claro, el perro que se muerde la cola. Ergo, dicho esto, ¿se destruye la posición dogmática de la ortodoxia económica que indica que solamente la inflación es producto de la emisión sin respaldo? No, la inflación, tenemos un déficit, o sea, Cristina Kirchner cerró con un déficit de 5.8 del PBI, más o menos. El gobierno actual lo subió a 6.4, 6.65. Entonces, tenemos una emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal mayor. Pero después le dijimos al Banco Central, hay que bajar la inflación, y entonces el Banco Central empezó a colocar LEVAX para sacar, o sea, deuda del Banco Central para retirar esa liquidez que el déficit fiscal estaba generando. Entonces ahora tenemos el problema de cómo ir desarmando la bomba de tiempo de los LEVAX. La inflación tiene que ver con el hecho que efectivamente estamos imprimiendo más dinero del que la gente necesita, y eso estamos imprimiendo en buena medida porque tenemos todavía un déficit fiscal muy alto. Tenemos un déficit fiscal muy alto porque se incrementó mucho el gasto público en actividades que tenemos que revisar para ver cuál es el nivel de bienestar que genera en la población. O sea, me parece que también tenemos esa fijación, que lo vi en otro artículo, que el ajuste es solo fiscal. No, el ajuste es en su conjunto. Yo tengo, y el mix o la mezcla de políticas iniciales del gobierno actual, a mi ver, estaba al revés. Yo tendría que haber sido más estricto en lo fiscal y más permisivo en lo monetario y en el tipo de cambio. Ahora están yendo en esa dirección y me parece que es un mix que sí genera menos crecimiento por el lado fiscal, pero va a generar más crecimiento por el lado de un tipo de cambio más competitivo y de una política monetaria más permisiva, porque la recuperación se va a sentir del campo y de las provincias, mejor dicho, no del campo, del interior hacia la capital. Como decía antes, al interior le conviene un tipo de cambio competitivo. Claro. Si yo hago turismo, produzco arándanos o limones o vino o ajo, el tipo de cambio que tenía me estaba matando. Ahora empiezo a tener más actividad. Una discusión que yo tuve con Cavallo hace mucho tiempo, que él decía que
no sé si se acuerda la discusión en la que la culpa la tenían las provincias porque tenían déficit fiscal. Digo, bueno, pero vos las mataste. Claro, le pasaste porque, todo. Y con el tipo de cambio totalmente apreciado, les mataste la economías locales, con lo cual la única opción que tenían era el empleo público. Entonces, tengamos un tipo de cambio competitivo que, digamos, entiendo teorías económicas de Argentina, está una discusión muy antigua de Diamant, que él decía el tipo de cambio al cual la pampa húmeda es competitivo es un tipo de cambio que no le ayuda para nada al resto de la nación. Claro. Es una especie de Dutch disease, ¿no? O sea, si yo tengo un sector que es enormemente competitivo por la providencia, que dio una tierra muy buena en un clima muy adecuado en toda esta zona, las posibilidades de ser competitivo a nivel mundial de este bloque de producciones es tan fuerte que al final hace que el tipo de cambio se retrase para otras producciones que no son tan competitivas. Y Diamant lo que decía era tener un tipo de cambio competitivo alto, pero después ponerle retenciones a los productos de la pampa húmeda. Sí, sí. Que es en parte otro argumento en relación a una especie de Dutch disease, ¿no? Del efecto holandés, de la enfermedad holandesa. Sí, sí, la teoría holandesa. Bueno, sí, en definitiva, lo que decían algunos del campo es que nosotros tenemos que ser los responsables de que el salario esté barato con alimentos baratos. Pero me queda un minuto y no quiero dos preguntas finales. Punto 1. ¿Usted estaría de acuerdo con algo que se está mencionando de parte de un asesor del Tesoro de Estados Unidos que está diciendo que es necesario dolarizar la economía? ¿Para usted sería una salida volver a dolarizar la economía o la convertibilidad? No, para mí no, y lo que yo vi es un artículo de María Anastasia O'Grady, que es la editora de Latinoamérica en el Wall Street Journal. No he visto que sea algo del Tesoro. Es una asesora, aparentemente. Bueno, lo que salió fue de Wall Street Journal. Puede ser que haya alguna gente que piense, en mi opinión, no. El Salvador está dolarizado, he estado trabajando en El Salvador, es una situación muy complicada. Ecuador también, cuando dolarizó, tuvo una apreciación, porque la gente cuando redondea todo para arriba, con lo cual hubo un salto de precios. Para mí no es una buena solución. Bien. Lo que es una solución es tener una situación fiscal mucho más ordenada, acompañada con un tipo de cambio competitivo, y eso va a permitir tener una política monetaria más por producción. Bien, doctor Bonilla, la última, ¿cómo está viendo, incluso desde ahí, desde Estados Unidos, el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Si cree que va a ser una solución o va a ser más de lo mismo como el 2001? No, la situación actual es bastante diferente de la del 2001. El 2001 estaba, por ejemplo, los depósitos en dólares del 2001 eran como el 17-18% del PBI, ahora es alrededor del 5%. En el 2001 los activos internacionales netos de todo el sistema financiero eran negativos, o sea que estaban en deuda, ahora son positivos en el 5 y pico. No, la situación es muy diferente y el fondo, lo del fondo, la liquidez va a ayudar y están yendo a una mezcla de política monetaria, fiscal y de tipo de cambio que me parece que va a ser más positiva en el mediano plazo. Obviamente en el corto plazo siempre hay remesones, si se quiere, pero ayer Claudio Loser me dijo, con la plata que está prevista no alcanza, hay que poner ya 10.000 millones de dólares y el problema es, si no se aprueba el presupuesto no habría acuerdo. ¿Usted coincide? Yo creo que el dinero que se está discutiendo puede alcanzar, hay toda una discusión sobre qué significa que no alcanza. Estamos hablando que no le alcanza al presupuesto público, que no le alcanza a las cuentas externas. Yo creo que los fondos que están discutiéndose pueden servir para los dos, van a alcanzar para las dos variables que estoy hablando. Tercero, si finalmente el punto suyo, sí, obviamente, si no hay presupuesto, va a haber dificultades en llegar a un acuerdo con el fondo. Bien. Bueno, nos queda pendiente y la situación va a ser todavía más complicada. Sí,
El tema social es lo que hay que ver también, que es muy complicado. Doctor, desde Estados Unidos le mando un abrazo, espero que el huracán no lo agarre por ahí, y No. nos queda pendiente una charla más profunda sobre todos estos temas tan interesantes, ¿le parece? Cómo no, muchas gracias por la llamada. Abrazo, Eugenio Díaz Bonilla, un estudioso muy interesante de la economía primaria argentina. Nos queda, empezó a estallar el WhatsApp, hay opiniones de todo tipo, pero nosotros nos tenemos que ir. Sean buenos y felices, chao.